Buenas tardes. Vamos a explicar el ejemplo número 1 del tema distribución de frecuencia. ¿Vale? Vamos a elaborar con estos datos de este ejemplo una tabla de distribución de frecuencia. El ejemplo es: un maestro de secundaria necesita hacer un informe sobre las calificaciones de su grupo en el último bimestre y decide hacer una tabla de distribución de frecuencia para representar la información. Las calificaciones que obtuvieron sus 50 alumnos son las siguientes. Entonces, esos datos son las calificaciones de los 50 alumnos del maestro. ¿Sí? Entonces, con estos datos vamos a elaborar nosotros nuestra tabla de distribución de frecuencia. ¿Vale? Vamos a ver, dice: la tabla de distribución de frecuencia se conforman por 5 columnas. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra tabla de distribución va a tener 5 columnas. En la primera columna indica la clase. En este caso, cada calificación de 5 hasta 10 es una clase. ¿Sale? Entonces la primera columna va a ser la clase. Entonces van a ser las calificaciones del menor, la mínima que es 5, hasta la mayor que es 10. ¿Sí? En la segunda columna contiene la frecuencia absoluta de cada clase, es decir, la cantidad de veces que se repiten cada una de las calificaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos 5, vamos a ver cuántos alumnos obtuvieron la calificación de 5. Y esa sería la frecuencia absoluta. En la tercera columna vamos a incluir las frecuencias relativas de cada clase. Entonces, para calcular la frecuencia relativa se divide el valor de la frecuencia absoluta entre total de datos. ¿Sí? Para este ejemplo nuestro total de datos va a ser 50, ya que son 50 alumnos las que tenemos sus registros de calificaciones, y el resultado se anota considerando 2 decimales. La cuarta columna indica la frecuencia acumulada. En el caso de la primera clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada siempre son iguales. ¿Sí? Para calcularla se suma la frecuencia absoluta de cada clase más la clase acumulada de la frecuencia anterior. En la quinta columna pertenece a los porcentajes. Para obtenerlo se multiplica la frecuencia relativa por 100. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a proceder a elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencia. Tenemos nuestros datos, hay que dibujar nuestra tabla con 5 columnas. ¿Sale? Tenemos nuestra tabla correspondiente a las 5 columnas. Si en la primera, que va a ser calificaciones, que estamos hablando de calificaciones, vamos a poner las calificaciones que aparecen aquí en estos datos. ¿Sí? En la segunda van las frecuencias absolutas, la tercera frecuencia relativa, en la cuarta la frecuencia acumulada y por último el porcentaje. ¿Sale? Bueno, entonces en calificaciones vamos a ver cuáles son las calificaciones que aparecen aquí en este conjunto de datos. Y está el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Por lo tanto, en esta columna van a ir las calificaciones del 5 al 10. ¿Sí? Ya tenemos nuestra primera columna. En la segunda columna, en la frecuencia absoluta, vamos a ver cuántos alumnos obtuvieron la calificación de 5. ¿Vale? Entonces vamos a contar. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 alumnos. ¿Vale? ¿Cuántos alumnos tienen la calificación de 6? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 alumnos.
¿Cuántos alumnos tuvieron la calificación de 7? Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4. 4 alumnos tuvieron calificación de 7. ¿Cuántos alumnos tuvieron la calificación de 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alumnos. ¿Sí? ¿Cuántos alumnos tuvieron la calificación de 9? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 alumnos. ¿Sí? Y por último, ¿cuántos alumnos tuvieron calificación de 10? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos casi terminada nuestra frecuencia absoluta, la columna de frecuencia absoluta. Nos falta únicamente sumar todas las frecuencias absolutas, que serían 13 más 8 más 4 más 8 más 12 y más 5. Nos da un total de 50, que corresponde a la calificación de los 50 alumnos. ¿Sí? Entonces, ahora en la frecuencia relativa, ¿sí? Ya tenemos aquí el valor de 0.26. ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta, ¿sí? N, que sería 13, entre N, que en este caso, número total de datos que tenemos serían 50. Entonces, 13 entre 50, el resultado nos da 0.26. ¿Vale? Para el siguiente dato sería 8 entre 50. ¿Sí? Y nos da 0.16. El siguiente sería 4 entre 50. ¿Sí? Y nos da 0.08 y así sucesivamente. 8 entre 50, 0.16. 12 entre 50 nos da 0.24. 5 entre 50 nos da 0.10. Y recuerden que la suma de la frecuencia relativa, ¿sí? Al sumar todos esos datos nos va a dar 1 como resultado. Ahora nos vamos a la cuarta columna, que es la frecuencia acumulada. Recuerden, con nuestros apuntes dice que la frecuencia, que el primer dato de la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta siempre son iguales. Por lo tanto, en este va a ser 13. ¿Vale? Para obtener el segundo dato de la frecuencia acumulada sería sumar la frecuencia absoluta más la frecuencia acumulada anterior. ¿Sale? En este caso vamos a sumar 8, que es la frecuencia absoluta, más la frecuencia acumulada anterior, que sería 13. ¿Sí? El resultado nos va a dar 21. Para obtener el siguiente vamos a sumar la frecuencia absoluta, que es 4, más la frecuencia acumulada anterior, que sería 21. ¿Sí? El resultado va a ser 25. Y así sucesivamente. 8 más 25 nos da 33. 12 más 33 nos darán 45. Y por último, 5 más 45 nos dan 50. ¿Vale? Entonces ya tenemos listo la columna de frecuencia acumulada. En la columna de porcentajes, el porcentaje se obtiene multiplicando, dice, la frecuencia relativa por 100.
¿Sale? Entonces vamos a multiplicar para el primer dato. Vamos a aquí 0.26 por 100. ¿Sale? Entonces nos va a dar el 26%. En el segundo va a ser 0.16 por 100. 0.16 por 100 nos va a dar 16%. ¿Sale? Y así sucesivamente. 0.08 por 100 nos da el 8%. 0.16 por 100 16%. 0.24 por 100 corresponde al 24%. Y por último 0.10 por 100 el 10%. Y por último vamos a sumar todos los datos que tenemos en la columna de porcentaje, esos valores: 26 más 16 más 8 más 16 más 24 más 10 nos va a dar como resultado el 100%. Y ahí tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencia. ¿Sale?